Reciba un cordial saludo, amigo, hermano, ministro del Señor. En este momento tan especial como es compartir la palabra de Dios, le animo a que lo escuche de manera que su vida sea edificada con seguridad, porque son estudios bibliocéntricos. Y de antemano le invito a que le dé un me gusta después de escuchar y saber que su vida es edificada y aún de pronto exhortada, una vida espiritual retroalimentada con la palabra de Dios. El título de este enfoque es cómo conocer y hacer la voluntad de Dios y mi experiencia con Dios. El estudio de hoy o el tema lo hemos titulado Dios habla de diferentes maneras. Sí, tener en cuenta que si el creyente no sabe cuándo Dios le está hablando, el problema está en él mismo, pero en el corazón del cristiano, en la vida del cristiano, no en Dios. Un punto fundamental para entender y tener una experiencia con Dios es saber claramente cuándo Dios está hablando. Si el creyente no sabe cuándo está hablando Dios, el problema reincide en el mismo corazón de su vida cristiana. Dirigiremos o de antemano dirigiré este estudio o dirigiré nuestra atención y la idea es dirigirle a usted la atención a la manera en que Dios habla por el Espíritu Santo para revelársele Él mismo, sus propósitos y sus caminos. Examinaremos las maneras en que Dios habla a través de la Biblia, la oración, las circunstancias, la iglesia y otros creyentes. Muchas maneras diferentes. Sí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, según Hebreos 1:1, una verdad evidente en toda la Biblia es que Dios le habla a su pueblo. En el Antiguo Testamento Dios habló mediante ángeles, según Génesis el capítulo 16, mediante visiones, según Génesis 15, en sueños, según Génesis 28, capítulo 28 del 10 al 19. El uso del Urim y Tumim, según Éxodo capítulo 28, versículo 30. Habló mediante acciones simbólicas, según Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 10. Mediante un silbo apacible y delicado, según Primera de Reyes capítulo 19, versículo 12. Mediante señales milagrosas, Éxodo 8, capítulo 8, versículo 20 al 25. Otras maneras. La manera como habló Dios en el Antiguo Testamento no es el factor más importante. El hecho es que Él habló y a los que habló supieron que era Dios y supieron lo que les decía. Hay cuatro factores importantes. El hecho de que Dios habló es el factor más importante y no la manera como Él habló. Vuelvo a repetir, el hecho de que Dios habló es mucho más importante que la manera como habló. Cuando Dios habló, la persona supo que Dios le estaba hablando y supo lo que Dios le decía. En cada ocasión que Dios habló en el Antiguo Testamento, eh, vemos cuatro factores importantes. La experiencia de Moisés en la zarza ardiendo, por ejemplo, según Éxodo 3, es un buen ejemplo, valga la repetición. La experiencia es única para cada individuo. Primero, el primer factor es que cuando Dios habló, generalmente fue algo único para ese individuo. Por ejemplo, Moisés no tenía ningún precedente de alguna zarza ardiendo. Para Moisés, lo importante no fue que la zarza ardía, sino que no se consumía. No hubo ninguna otra ocasión en que Dios hablara de esa manera. Fue única, porque Dios quiere que nuestra experiencia con Él sea algo personal. Él quiere que lo veamos en una relación y no que dependamos de un método o una técnica. Si Moisés
estuviera aquí hoy, a lo mejor se sentiría tentado a escribir un libro sobre mi experiencia con la zarza que ardía. Luego toda la gente en nuestra nación trataría de esto, y trataría de hallar su propia zarza ardiendo. La clave no es cómo habló Dios, sino el hecho de que habló. Esto no ha cambiado. Él todavía le habla a su pueblo hoy. Dios le habla a la iglesia de Jesucristo. Dios te habla a ti como creyente y a mí como creyente. Eh, entonces, tener en cuenta que nuestra experiencia, dentro del primer factor, entender que nuestra experiencia con Dios debe ser personal. Segundo factor importante de la manera como Dios habla, es que cuando Dios habló, la persona estaba segura que era Él quien le hablaba, debido a que Dios le habló en una manera única. Moisés tuvo la certeza de que era Dios. La Biblia testifica que Moisés no tuvo duda alguna que su encuentro fue con Dios. El yo soy, el que yo soy, el gran yo soy, según Éxodo 3:14, fue quien le habló a Moisés. Moisés confió en Dios, lo obedeció y tuvo una experiencia con él. ¿Podía Moisés probarle lógicamente a otra persona que él había oído a Dios? Es la pregunta. No tenía forma de probar. Todo lo que Moisés podía hacer era testificar de su encuentro con Dios. Solo Dios podía hacer que su pueblo supiera que la palabra que le dio a Moisés era la palabra del Dios de sus padres. Cuando a alguien como Gedeón, por ejemplo, le faltó seguridad, Dios con toda gracia se reveló aún más claramente, según Jueces capítulo 6, el versículo 21 y 22, cuando dice: el ángel tocó la carne y los panes con la punta del bastón que tenía en la mano, y de la roca salió fuego, el cual consumió la carne y los panes. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Al darse cuenta que se trataba del ángel del Señor, dijo: ay, Señor, Señor, he visto cara a cara al ángel del Señor. O sea que hubo una evidencia muy clara para que Gedeón se diera cuenta que era Dios quien hablaba con él. Por eso aquí en el caso mm, de Gedeón, eso le dio seguridad de que Dios era quien había hablado. En el segundo factor, es importante entender que la persona estaba segura que era Dios quien hablaba. En el primer factor, importante resaltar de todo lo que dije, que la experiencia con Dios debe ser personal. El segundo factor se concluye diciendo que la persona está segura que es Dios quien habla. En el tercer factor, vemos cuando Dios habló, la persona supo lo que Dios le dijo. Moisés supo lo que Dios le dijo que hiciera. Supo cómo Dios quería obrar a través de él. Por eso presentó tantas objeciones. Sabía exactamente lo que Dios esperaba. Esto fue cierto para Moisés, Noé, Abraham, José, David, Daniel, entre otros. Entonces, el tercer factor importante de la manera cuando Dios habla es que la persona sabe y supo en este caso lo que Dios dijo que hiciera. Y el cuarto factor es cuando Dios habló, sucedió un encuentro con Dios. Moisés habría sido necio si hubiera dicho: esta experiencia con la zarza ardiendo ha sido maravillosa. Espero que me ayude a tener un encuentro con Dios. Ese fue un encuentro con Dios. Cuando Él le revela la verdad, por el medio que sea, ese es un encuentro con Dios.
cuando esa es una experiencia de su presencia en su vida. Dios es el único que puede hacer que usted experimente su presencia. El cuarto factor importante, resumiendo en una frase, es que el encuentro es un encuentro con Dios. De manera que Dios se manifiesta para que usted lo conozca, para que yo lo conozca. Entonces, usando la frase clave de los 4 factores es, primero, única, la experiencia con Dios es única para cada individuo. Segundo, Dios, estar seguro que es Dios quien habla. Tercero, Dios es quien habla. Y el 4 es un encuentro con Dios. Este modelo se halla en todo el Antiguo Testamento. El método que usó para hablar fue diferente de persona a persona y lo importante es que Dios le habló a su gente en forma particular. Ellos supieron que era Dios y supieron lo que Dios les decía. Cuando Dios hablaba, ocurría un encuentro con Él. Cuando Dios le habla a usted o a mí por el Espíritu Santo, a través de la Biblia, la oración, las circunstancias, la iglesia, usted y yo sabremos que es Dios y sabremos lo que está diciendo. Cuando Dios le habla, ese es un encuentro con Dios. Un modelo equivocado. Oigo que muchos dicen, Señor, realmente quiero saber tu voluntad. Deténme si estoy errado y bendíceme si estoy en lo correcto. Otra versión es, Señor, voy a avanzar en esta dirección, donde podemos decir, cierra la puerta si no es tu voluntad. Yo no veo esto como un modelo en ninguna parte de las escrituras. Usted no puede permitir que lo guíe su experiencia solamente. No puede permitir que lo guíe la tradición, un método o una fórmula. A menudo la gente confía en ellas porque son fáciles, hacen lo que les place y echan sobre Dios la responsabilidad total. Se equivocan, entonces esperan que Él intervenga para detenerlos. Si cometen errores, le echan la culpa a Dios. Si quiere conocer verdaderamente, amigo, hermano y ministro, la voluntad y escuchar la voz de Dios, debe intervenir, debe invertir el tiempo y el esfuerzo necesario para cultivar una relación de amor con Dios. Eso es lo que Él quiere. Entonces, es importante el modelo bíblico para conocer y hacer la voluntad de Dios. Es importante esperar hasta oír claramente palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía. El modelo bíblico es que Dios siempre da dirección al comienzo. Tal vez no le diga todo lo que quisiera saber al principio, pero le dirá todo lo que necesita saber para hacer los ajustes necesarios y dar el primer paso de obediencia. Su tarea es ¿cuál? La tarea suya y mía es esperar hasta que el maestro le dé las instrucciones. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Si empieza a hacer antes de tener dirección de Dios mediante el Espíritu Santo, lo más probable es que estará equivocado. Direcciones específicas, hay direcciones específicas, claro que sí. Se aduce que Dios solo pone la vida en movimiento y luego usted trata de encontrar su rumbo usando la mente que Dios le ha dado, ¿verdad? Eso implica que el creyente siempre piensa correctamente y de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no se toma en cuenta que la vieja naturaleza siempre está batallando con la naturaleza espiritual, según Romanos capítulo 7. Nuestros caminos no son los caminos de Dios, según, lo que nos dice Isaías 55:8.
que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos los caminos de Dios. Solo Dios puede darle la clase de direcciones específicas. ¿Para qué? Para realizar sus propósitos a su manera. De modo que cuando Dios le habló a Noé para que construyera el arca, Noé supo las dimensiones, el tipo de materiales y cómo construirla. Cuando Dios le habló a Moisés para que construyera el tabernáculo, le dio detalles muy específicos. Cuando Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo, dio direcciones específicas a sus discípulos, dónde ir, qué hacer y cómo responder. Pero, ¿qué tal el caso de Abraham cuando Dios le dijo, vete a la tierra que te mostraré, según Génesis 12:1? La instrucción parece no ser específica, exigía fe, pero Dios dijo, te mostraré. Dios siempre le dará direcciones suficientemente específicas y claras para que haga ahora lo que Él quiere que usted haga. Cuando necesite más direcciones, Él se las dará. En el caso de Abraham, Dios más tarde le dijo que tendría un hijo. El número de sus dientes, perdón, aquí el número de sus descendientes, eh, el territorio en donde vivirían, que serían sujetos a esclavitud y luego libertados. Le dio todos los detalles. De igual manera, el Espíritu Santo da direcciones claras hoy. Dios es personal. Él quiere intervenir íntimamente en su vida. Él le dará direcciones para vivir. Tal vez usted diga, esa no ha sido mi experiencia. Usted tiene que fundamentarse para su comprensión de Dios en las Escrituras, no en su experiencia. Eh, en conclusión a esta primera parte del estudio, puedo decirte que si no tienes instrucciones claras de Dios en algún asunto, es importante que ores y esperes. Aprende a ser paciente. Depende de Dios. ¿Para qué? Para la selección del tiempo. Su selección siempre es la correcta y la mejor. No se apresure. Él puede dilatar las instrucciones para que usted lo busque con mayor fervor. No trate de brincarse la relación para hacer algo. Dios está más interesado en una relación de amor con usted que en lo que puede hacer por Él, en lo que usted puede hacer por Él. Y como conclusión, puedo decirle algunas afirmaciones. Primero, si no sabe cuándo habla Dios, el problema está en su vida cristiana. Así que la invitación es que examine hasta dónde su relación con Dios es constante y permanente. Dios le habla a su pueblo, en este caso a la iglesia de Jesucristo, al creyente, al cristiano. El hecho de que Dios habla es más importante que cómo lo hace. Cuando Dios habló, por lo general fue algo único para aquel individuo. De acuerdo a los ejemplos que coloqué con Moisés, Abraham, Noé, Gedeón. Cuando Dios habló, la persona estaba segura de que era Dios. Cuando Dios habló, la persona supo lo que Dios dijo. Cuando Dios habló, eso fue un encuentro con Dios. Si no tienes instrucciones claras de Dios en cuanto a algún asunto, la invitación es que ores y esperes. No trates de saltarte la relación de amor con Dios para buscar las respuestas en tus fuerzas, de acuerdo a tus recursos. No, es Dios quien habla a través de su palabra mediante el Espíritu Santo. Amén. Dios les continúe bendiciendo.